el glucógeno. Este polisacárido o combustible de almacenamiento es, como quien dice, el plan B de nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? Que cuando somos dependientes de la glucosa, consumimos carbohidratos, etc., nos ayuda a sacar ese exceso de glucosa del torrente sanguíneo y llevarlo a los compartimientos hepáticos o musculares para que no haya oxidación, exceso de producción de radicales libres, falla en la osmolaridad, hiperglucemia, que es súper tóxica para el cuerpo, y a su vez pues darle esa energía o ese combustible rápido a las células para que hagan sus funciones. Pero por otro lado, cuando nosotros no estamos comiendo en momentos de inanición, en momentos de ayunos intensos o prolongados, ejercicio intenso, mientras dormimos, pues estemos con vida, todo funcione en armonía, porque si no hay glucosa que entre, definitivamente va a haber glucosa que salga de ese compartimiento, sobre todo el hepático, hacia la sangre. Y por supuesto mantener en homeostasis todos los funcionamientos, tanto bioquímicos como fisiológicos, hormonales de nuestro cuerpo, y que por supuesto estemos con vida. El glucógeno. Como les dije al principio, el glucógeno es un polisacárido. ¿Qué quiere decir esto? Son varias cadenas de glucosa ramificadas que el cuerpo sintetiza para poder almacenar de una manera sostenible o biodisponible la glucosa en el cuerpo. Como les dije, la síntesis del glucógeno, o sea, la glucogenogénesis o gluconogénesis, como también se conoce, es un proceso que se hace en circunstancias de abundancia. Es decir, cada vez que nosotros comemos, por supuesto, alto en carbohidrato, o cuando el excedente de glucosa en el cuerpo es muy elevado, una manera inteligente que tiene nuestro cuerpo es sintetizar glucógeno, es decir, sacar ese excedente de glucosa del torrente sanguíneo que cuando ya es usado y recibido por las células para las múltiples funciones, pues mantenerlo mucho tiempo en el torrente sanguíneo, número uno, es tóxico, ¿okay? Nos puede matar inmediatamente, produce muchos radicales libres, puede dañar la osmolaridad o el equilibrio mineral del cuerpo y traer muchas consecuencias, con lo cual, pues nuestro cuerpo tiene varios mecanismos biológicos que regulan de manera natural esto, cuando todo funciona en correspondencia a eso. Por ejemplo, la manera que tenemos para sintetizar o formar glucógeno en el cuerpo, ¿okay? Y que ese almacenamiento sea biodisponible, pues tenemos por un lado el glucógeno hepático, que es muy eficiente porque gracias a los receptores GLUT2 no solamente entra glucosa al hepatocito, sino que también sale. Y es una maravilla porque es un trabajo bidireccional. En el músculo, por el contrario, están los receptores GLUT4 que solamente dejan entrar la glucosa a las células musculares, pero estas no pueden salir de allí. ¿Ok? Entonces, para poder producir glucógeno en el cuerpo, se necesita, número uno, una hormona reina anabólica, que es la insulina, como todos ustedes saben. La insulina es la llave maestra que hace que estos receptores GLUT4 funcionen y active una ruta, que es la ruta de la formación de glucógeno, en la cual, por ejemplo, la glucosa como tal, a través del trabajo de muchas enzimas, como por ejemplo la más relevante en la síntesis del glucógeno es la glucógeno-sintetasa, su nombre lo dice, en donde la glucosa se transforma en glucosa 6-fosfato. Esa glucógena 6-fosfato necesita la moneda energética por autonomía, que es el ATP, necesita cofactores como magnesio, cromo, zinc, potasio, sodio, para que eso ocurra. Entonces, esa glucosa 6-fosfato se convierte en glucosa 1-fosfato y a partir de allí suceden otras reacciones que también van a necesitar magnesio, ATP, zinc, cromo, cobre, para que luego de esto pues se ponga en marcha otra enzima que se llama glucogenina, que es la que se encarga de ir formando como esas esa ramificación de glucosa para poder
conformar el glucógeno. Imagínense que el glucógeno es como un collar de perlas, es una cadena muy, muy, muy ramificada, que para que sea estable en nuestro cuerpo y biodisponible tiene que unirse con moléculas de agua. Entonces, esa es la manera como la cual nosotros podemos sintetizar y reservar ese glucógeno en el hígado. Es importante y es curioso entender que nuestro hígado, o sea, el 10% del peso del hígado es glucógeno, y puede almacenar aproximadamente mínimo 10 gramos de glucógeno, máximo 100, 120 gramos, ¿ok? Mientras que en la masa muscular el glucógeno ocupa el 1% del peso total, pero el espacio es mayor. Nosotros podemos almacenar más o menos de entre 250 a 400 gramos de glucógeno, ¿ok? La diferencia es que el hepático es más eficiente porque, como les digo, es bidireccional, o sea, se puede formar y se puede degradar a demanda, de acuerdo a lo que necesite nuestro cuerpo, ¿ok? Ahora bien, como ya les dije, ya les expliqué cómo se forma el glucógeno, ¿ok? Se necesita la insulina, un entorno de abundancia, es decir, comer, ¿ok? Alto en carbohidratos, para que esa cascada enzimática se active, ¿sí? Ahora bien, por el contrario, cuando nosotros no estamos comiendo, por ejemplo, estamos ayunando entre comidas, estamos durmiendo, practicando un ayuno consciente, estamos entrenando en ayunas, por ejemplo, o estamos haciendo entrenamientos intensos, como por ejemplo los entrenamientos de fondo o de resistencia, o cuando estamos practicando, por ejemplo, dieta cetogénica o dieta carnívora, en donde se van depletando esas reservas de glucógeno. Por ejemplo, la primera que se depleta es la muscular si hacemos ejercicio de fuerza, porque el glucógeno muscular solamente se utiliza para la contracción muscular, o sea, tiene que haber ese estímulo para que se utilice. Pero vamos a ponernos en el escenario de que estamos haciendo un ejercicio intenso por más de 2 horas, ya ahí depletamos el glucógeno muscular. Entonces, para poder mantener a raya o en norma, por decirlo así, la glucosa en sangre, entra a jugar el glucógeno hepático. Para poder depletar el glucógeno hepático tienen que pasar entre 18 hasta 24 horas, ¿ok? Entonces, por ejemplo, si nosotros nos proponemos a entrenar en ayunas y luego hacemos un ayuno, etcétera, y por ende estamos practicando una dieta baja en carbohidratos o dieta cetogénica, pues es más fácil que estas reservas se depleten. Entonces, para que el cuerpo siga funcionando a tono, ¿verdad?, entramos entonces a lo que se llama la glucogenólisis, es decir, utilizar ese glucógeno para exportar ese glucógeno y convertirlo nuevamente en glucosa y que esté disponible en el torrente sanguíneo para todo lo que el cuerpo necesite o demande en ese momento. Para eso entra a colación otra hormona importante, que es el glucagón. El glucagón es producido por las células alfa del páncreas, a diferencia de la insulina, que la produce las células beta del páncreas. Entonces, el glucagón se produce en un entorno en donde no hay abundancia, ¿ok? En donde la glucosa baja, porque no comemos, ¿ok? Y a su vez también hay hay participación de las glándulas adrenales, porque las adrenales también tienen que producir, por ejemplo, la epinefrina o adrenalina, y luego la noradrenalina o norepinefrina, ¿ok? Esto lo que hace es que se pongan en marcha rutas enzimáticas específicas, como por ejemplo la ruta MPK, o sea, que se active la proteinquinasa, la ruta de la AMP cíclico, para que entonces, a través de la activación de ciertas enzimas, como por ejemplo la glucógeno fosforilasa, lo que hace es degradar ese glucógeno, ¿ok?, como de atrás hacia adelante. Es decir, desde lo que quedó, no recuerdo el nombre del producto final, pero bueno, comienza a hacer el proceso en reversa, hasta llegar a la glucosa 6-fosfato, que es la primera conversión, y luego la glucosa, que va a estar disponible en el torrente sanguíneo para ser utilizada para los músculos, si así lo demandan, para las células gliales del cerebro. Por supuesto, si somos aún dependientes de la glucosa y no producimos cuerpos cetónicos, por ejemplo, para poder actuar, etc. Y también en condiciones de alerta o emergencia, por ejemplo, nos está persiguiendo un ladrón, tenemos un susto, un accidente. En esos momentos donde se activa el simpático, que estamos en alerta y huida, también sucede la glucogenólisis. Y esto es súper importante que funcione en androginia. Tanto
la gluconogénesis y la glucogenólisis funcionan a demanda y funcionan en una manera orquestada, en una manera muy armónica si el cuerpo está sano. ¿Ok? Y como les dije, con las señalizaciones específicas, una con el uso de la insulina, la otra con el uso del glucagón, la adrenalina y la noradrenalina, una tiene un ambiente de abundancia, la otra un ambiente de escasez, o de alerta, huida, ayunos, estado de reposo, etc. ¿Ok? Y ambas tienen mecanismos totalmente distintos. Una está dominada por la enzima glucógeno sintetasa, y la glucogenina, y la otra es la glucogenofosforilasa y la enzima desramificadora, o sea, es la que se encarga de todo ese collar de perlas que se armó durante la síntesis del glucógeno, romperlo para poder extraer esas moléculas que se necesitan para llevar glucosa al torrente sanguíneo y estabilizar todo en el cuerpo. Entonces, esto es maravilloso, sucede de manera natural día a día en nuestro cuerpo sin nosotros tener que enviar la orden. Cuando estamos en salud funciona en armonía. Pero también cuando no estamos en salud, estos procesos se pueden ver alterados. Se pueden ver alterados por temas genéticos, mutaciones genéticas, por ejemplo, que no hayan daño en los receptores GLUT2 o GLUT4, daño en las rutas enzimáticas, que no se produzcan las enzimas que hacen todas estas fosforilaciones o desfosforilaciones en el cuerpo, por ejemplo, o por malas conductas y patrones nutricionales por un incorrecto estilo de vida, como ocurre, por ejemplo, en el síndrome metabólico, o por ejemplo en la diabetes tipo 2, que es cuando hay un acúmulo enorme de glucógeno a nivel hepático y ya el hígado ya no puede producir más o no lo puede utilizar porque está copado. Entonces ahí es cuando hacer ciertas intervenciones, con el estilo de vida, con la práctica de ayuno, con la alimentación, con algunos suplementos, se puede ayudar a revertir este tipo de patologías. Entonces, bueno, chicos, no es un tema tan sencillo, pero es fácil de entender. El primer proceso de producción de glucógeno es armar un collar de perlas. Y el otro proceso es romper ese collar de perlas. Nuestro hígado es maravilloso, es el que tiene los receptores GLUT2 que son bidireccionales, puede entrar y salir glucosa, a diferencia de los músculos en donde solamente puede entrar, ¿ok? Y solamente se utiliza ese glucógeno para la contracción muscular, o sea, para ejercicios de potencia, de fuerza. Así que ya por ahí ustedes están viendo, pues, cómo se pueden mejorar las cosas o cómo se puede mejorar el ambiente en pro de que esto se utilice, ¿ok? Y bueno, y el glucógeno, como les dije, es una forma estable, ¿ok? Biodisponible de guardar la glucosa en nuestro cuerpo sin que le haga daño, ¿ok? Con lo cual, pues como verán, los compartimientos no son muy grandes ni son muy amplios. El combustible energético mayor que tenemos de almacenamiento casi ilimitado es la grasa, a diferencia de la glucosa que se transforma en glucógeno, que tiene su compartimiento bastante limitado, pero es muy eficiente cuando el cuerpo está en salud y funciona muy bien. Entonces, bueno, chicos, yo espero que esta información, como siempre, haya sido para ustedes de mucha utilidad. Escuchen muchas veces este video. Pónganle pause, adelanten, retrasen, compartan este video a través de grupos de WhatsApp con todas aquellas personas que ustedes piensen que esto le puede ser de utilidad para que vayan entendiendo cómo funciona el cuerpo. El cuerpo es perfecto, tiene todos los mecanismos regulatorios para mantenernos en salud. Los que cometemos el error somos nosotros, que somos los que tomamos las decisiones. Recuerden que este video, como siempre, va a quedar grabado aquí en este canal de YouTube, Majo Health Coach, al cual invito a que se suscriban, es gratuito, le den deditos arriba, me dejen sus comentarios para que el contenido se haga más visible en esta plataforma y pueda llegar a más personas. Y bueno, van por supuesto a tener un esbozo de lo que he desarrollado en este tema en mi Instagram. Les mando un fuerte abrazo y nos seguimos viendo por esta vía.